Muy bien, seguimos, seguimos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy para el mundo, por Facebook, en donde estamos, por Twitter, @en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, mira en donde estamos. Te repito, canal en el que tenés editadas todas las columnas, por separado, cada una de las columnas que vamos desarrollando en este ciclo con nuestros especialistas, nuestros columnistas en imagen y en sonido. Por eso estamos en YouTube. Mirá en dónde estamos. Estoy conversando con un amigo, un gran asesor, ¿no? Yo considero que es un ángel de la lucidez jurídica, institucional, política. Así le decimos en el barrio. Angelito le decimos. Un gran jurista, un enorme jurista uruguayo, pero además un hombre muy culto, con una formación impresionante en lo que hace a la cultura política, el análisis político, con una vastísima experiencia como hombre de Estado, como jurista, como asesor letrado, en un montón de aspectos fundamentales del país, ya en condición precisamente de jubilado. Y hablamos con él un año, un año y pico discutiendo este proyecto de reforma de la previsión social con más de 300 artículos, ¿no? Y para sostener de pronto un mamotreto burocrático que involucra casi unos 10.000 millones de dólares por año. Y nos dicen que el Estado tiene el problema de que pueda colapsar el sistema jubilatorio. 10.000 millones de dólares por año. La segunda actividad económica más importante del país después de las exportaciones de nuestras commodities. Qué raro, ¿no? Es muy raro. Y que no da, y que no va a dar la plata, y empieza el verso de que pasa que la población activa crece más que la población pasiva, perdón, crece más que la activa, porque hay un proceso de envejecimiento en el país. Y yo lo dejo planteado, lo voy a plantear la semana que viene, es un tema que estoy estudiando precisamente con Angelito. Todavía me dice, además le van a querer hacer un referéndum, además, y que es ilegal un referéndum, un proyecto de reforma de previsión, es ilegal, es privativo del Ejecutivo, como una ley de urgente consideración es privativa del Ejecutivo. No sé si lo sabe eso el presidente. No se puede hacer un referéndum contra esas cosas, pero lo hicieron ya. Y quería cerrar el tema con esto. Y además de esto, no tienen idea, no han estudiado, por ejemplo, que hay otros sistemas más ventajosos como el de la capitalización y ahorro, sistemas previsionales de ahorro, por ejemplo, de capitalización. Hay un montón de modelos, ¿eh? Bueno, lo voy a hablar en otro momento. Ya está con nosotros Mercedes Vigil, quien tiene un tema importantísimo para tratar hoy. Gracias, Mercedes, por estar con nosotros. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Escuchándote, perdón que haga un comentario antes de empezar al tema de fondo, me viene el terror de no saber dónde estamos parados, y esta es la pregunta que se hace el nombre del programa. Tú acabas de decir que se hizo un referendo que es inconstitucional y que se avecina otro. No estamos en una república completa, porque las repúblicas le aseguran al ciudadano, con el cumplimiento del Estado de Derecho, qué cosas son legales y qué cosas son ilegales. Y la verdad es que hace muchas décadas, y seguimos igual, el ciudadano no sabe si va a ir preso sin pruebas, sin el justo proceso, no sabe si se va a poder plebiscitar algo que está prohibido por la Constitución. ¿En dónde estamos? Tenemos miles de funcionarios, los pagamos en la República, y tenemos una república chueca en el que, si la fuerza del PIT-CNT o si la fuerza de la publicidad de determinado partido político es suficiente, se hacen cosas violando permanentemente las leyes y la Constitución. Sí. Tenemos una república agujereada. Totalmente. Sí, sí, hay un territorio arrasado, ya bastante arrasado, y el problema es que se naturalizó lo otro, lo que arrasó ese terreno, y se lo hace ver como que eso también es república, y ya no es república. Por Porque el ejemplo, periodismo, claro, porque el periodismo en esto tuvo una influencia definitiva. claro, Hace décadas que desde el periodismo, es más,
nosotros hemos estado en programas que están en la web, en la cual los periodistas te increpan, te dicen, bueno, tal cosa, usted dice que es en contra de la Constitución, pero a mí me parece que no. ¿Desde cuándo todo es debatible? Ah, claro. Bueno, ahí entramos en un terreno de la posverdad, el relativismo, y aplicable donde no se puede aplicar. No, la Constitución es el motor de todas las cosas en una república. No es me parece. Hay que ver lo que la Constitución dice. Bueno, interpretemos lo que dice la Constitución. Parece que no saben muchos periodistas que lo que está escrito en la Constitución son mandatos. Por eso es la Carta Magna, por eso es en la pirámide jerárquica de Kelsen, ¿no? Se establece que si hay un orden jurídico es porque hay un orden piramidal, si no, cualquier cosa tendría el mismo valor. No, una ley tiene menos valor que la Constitución, digámoslo de esta manera. Por encima de la Constitución no hay nada. La Constitución es la que va a regir todo el sistema después que nos tiene que ordenar jurídicamente nuestras vidas. Y por, Jurídica, es, política, económica, socialmente nuestras vidas, ¿no? Y por eso nosotros repetimos tantas veces la importancia del Estado de Derecho. El Claro. Estado de Derecho es el escudo del ciudadano, es Sí. lo que le permite al ciudadano acostarse tranquilo, Mm. sabiendo que donde vive en una república democrática, las leyes y la Constitución lo van a amparar. Y por eso es Exacto. tan grave la constante violación al Estado de Derecho que vienen sufriendo específicamente en Latinoamérica las pseudo repúblicas. Cuando tú te levantás en tu casa sin saber si un fiscal, un juez o un parlamentario o un sindicalista puede violar alegremente el Estado de Derecho, las cosas se complican. Claro, exacto, exacto. Estamos sometidos a la vorágine de voluntarismos políticos, ¿no? A los sucesos, incidentes políticos y ya no a un orden racionalmente establecido. Dice el filólogo Jesús Maestro que la libertad está íncitamente vinculada al principio de la razón, a la racionalidad. La razón es represora de los instintos, de las emociones, de la emocionalidad, porque lo que busca es ordenar nuestra capacidad intelectual de interpretar la realidad. Decía Baruch Spinoza que es mucho más libre el ciudadano racional que vive en una ciudad que la pastora Jimena que vive sola en el monte con las ovejas, porque al tener todo no hace nada. Y eso es lo que buscan, es ese relativismo de queremos todo, queremos flan. ¿Te acordás del queremos flan? No Absoluto. sé cómo, pero quiero flan, lo quiero ahora, quiero flan. Y empiezan a crear estas incidencias políticas que son inconsultas de la Constitución, ya no les importa la Constitución, no les importan ciertas leyes. Decía el doctor Luz, estamos viviendo un poder, un segundo, como un poder paralelo a la Constitución. Sí, Hay yo como lo una he Constitución dicho. no escrita, ¿no? Yo he dicho que tenemos, yo soy más fuerte, yo digo que tenemos un gobierno en las sombras. Tú fíjate que lo he comentado con respecto a la discusión banal y frívola que se ha generado en torno a la designación de las autoridades en la Institución Nacional de Derechos Humanos, en donde todos hablan de una autoridad moral, y la autoridad moral en la práctica es haber empuñado las armas contra la República. Claro, ¿Entendés? Entonces, claro, ¿de qué estamos hablando? Cuando claro. la autoridad moral pasa por haber tenido torturado a Molaguero, por ejemplo, o cuando una frívola vicepresidenta denosta a Diego Burgueño, ante el cual todos, incluyendo la frívola vicepresidenta, deberíamos guardar silencio porque el Estado de Derecho no lo protegió ni Claro. protegió a su padre ni a su madre. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando un parlamento hiperinflado de funcionarios de todos los pelos convocan a grupos de exguerrilleros para que opinen sobre la tenencia compartida? Es un absurdo. Ujú. Yo no estoy diciendo, yo no soy partidaria de la pena de muerte, quizás tampoco sea partidaria de la reclusión de por vida, pero de ahí a que quienes violaron todas las leyes y todos los derechos humanos sean el parámetro moral para que el Parlamento tome determinadas medidas, hay un abismo enorme que nos convierte en el lejano oeste. Estamos como aquellas películas que se hicieron sublimes cuando éramos chicos, que llegaban de Irlanda, de Inglaterra, de Francia, de Bélgica, llegaban los colonos
asentarse en los campos de los Estados Unidos y fabricaban su propia ley. Uruguay en este siglo XXI le pregunta a terroristas qué hacer, por ejemplo, con la tenencia compartida. Estamos absolutamente trastocando no solo el sistema de nuestro Estado de Derecho, sino las bases morales que deberían regir a los mejores de nosotros mismos, que los mejores de nosotros mismos deberían ser los que legislan, los que gobiernan, y en definitiva deberían sentar precedente de valores y de respeto a la Constitución y a las leyes, y hoy, salvo escasas excepciones, son todo lo contrario. Mercedes, estás con un punto que es clave. Están minando la moral de una organización social, de una forma de organizarnos socialmente, jurídicamente y políticamente. Están arrasando con esa moral y están imponiendo otra. Es decir, estamos hablando de valores y de contravalores. Estamos hablando de una batalla cultural. Estamos hablando de una batalla cultural. Yo me siento como ese capitán que va a darle el informe al general. Hay un tema precioso de un argentino, un folclorista, de Víctor Heredia, cuando le dice, general, la tierra está arrasada, las langostas se comieron todo el trigo, se comieron todo el girasol, no ha quedado nada. Le traigo el informe, le digo lo que deberíamos hacer, recorrer cada uno de esos lugares para que usted tome nota de todo lo que han arrasado. Yo ya me siento así, es decir, van arrasando todo el territorio republicano, toda la república, todos los valores de la separación de poderes, principio de legalidad, el principio de igualdad ante la ley, la certeza jurídica, que la Constitución es la que está por encima de todas las cosas, soberanía nacional. Un señor como Burgueño, que es un hombre al cual le mataron el papá el mismo día que él nació y que se tiene que ir con la cabeza gacha porque con total soberbia la vicepresidenta de la República dice, lo destrata, que no quiere gente que esté ideologizada y que teme porque pierda calidad, idoneidad y calidad técnica y moral como la si la institución hubiera nacional, tenido. como si la hubiera tenido. ¿Sabes cuál es el grave problema? Además, acá se usó un mecanismo siniestro pero previsible. Hubo un grupo muy pequeño de desaparecidos y de víctimas de la dictadura militar, de la predictadura y de la postdictadura, que fue exorcizado de todos sus males. Yo me solidarizo con las madres de los desaparecidos, pero eso no los transforma en héroes. Siguen siendo muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos siguen siendo los mismos que empuñaron armas en contra de la República. Acá fuiste víctima o pseudo víctima del poder del Estado o de los militares y ya te transformás en Buda, en el especialista en los derechos y en la paz. Entonces, lo sentaron en la Institución Nacional de Derechos Humanos y están desde hace décadas ejerciendo una docencia maligna que los transformó en víctimas y en héroes morales. La verdad es que yo, como madre y abuela, considero que la pérdida, ni que hablar, no poder llorar a un hijo o a un nieto, es terrible. Eso no transforma al que puso una bomba o al que mató al padre de Burgueño, porque la diferencia entre Burgueño y muchos de los familiares de desaparecidos es que Burgueño puede mirarnos a la cara porque el padre lo único que hizo fue querer ir a conocer a su hijo. Claro. Sin embargo, muchas de las caras que desfilan en la noche, en las que se honra a los desaparecidos, primero, muchos de ellos no son desaparecidos. Algunos fueron prisioneros por sus ideas, pero otros tantos estaban manejando armas, habían raptado gente, estaban atentando contra la República. La vicepresidenta, que tiene mi edad, actúa como una jovencita tilinga que se creyó que por estar en la foto y haber sido desaparecido, esa persona dejaba de ser un guerrillero y un delincuente. Claro, Entonces habla de superioridad moral y habla de politización, cuando no la escuché jamás en los 15 o 16 años de esta
institución de derechos humanos, levantar la voz para parar la ideologización y además la ilegalidad. Que la doctora Guiance hubiera presidido el Instituto Nacional de Derechos Humanos teniendo relación con la guerrilla, jurídicamente debió haber sido tachada antes como fiscal, porque vos no podés ser juez y parte. La doctora Mota, paseando fotos de desaparecidos y después juzgando y decidiendo la vara moral. ¿De qué está hablando Beatriz Argimón? Está absolutamente lela. No puede desarrollar esa mujer un cargo de vicepresidenta, desconociendo que la Institución Nacional de Derechos Humanos es un bastión del marxismo internacional y ha impulsado monumentos a genocidas, a torturadores, pensiones a gente que robó y mató y torturó, y ha impulsado el meter preso a todo uniformado independientemente que tuviera 15 años en la época de los hechos que le atribuyen. Ese es el Uruguay que violenta todo el Estado de Derecho. En el Uruguay hoy, gente como yo, que me he opuesto, y conozco muchos, desde la cultura me he opuesto a la hegemonía marxista, hoy agradecemos haber sido niños en la época de la dictadura, porque sabemos que se nos investigó para ver si nos podían catalogar en alguno de los delitos, y como éramos muy niños, no podemos ser violentados. Ese es el Uruguay que no tiene un Estado de Derecho claro, y en el cual el doctor Lacalle Pou ganó el gobierno, pero lejos está de haber ganado el poder. Claro, claro, sin duda. Además, esta institución de derechos humanos, que como bien decís, es una herramienta, un bastión del marxismo cultural en el mundo, es un invento esto de las instituciones, que al final no sabemos qué es, no es un ministerio por ahora no es un ministerio, es muy orwelliano esto, está absolutamente planteando un maniqueísmo total, es decir, es maniquea, es los derechos humanos y cuando vemos Guiance, Mota, los desaparecidos, investigando temas vinculados a los desaparecidos, después de todo lo que se investigó, de las comisiones para la paz que abrió Jorge Valle, de los 32 desaparecidos, como dice Álvaro Alfonso, que se reconocieron oficialmente de parte de todos los partidos políticos, que hubo una guerra civil, hubo una guerra fría que se cierne sobre Uruguay con un proyecto internacionalista de usurparnos la república para instalar el socialismo. Si no estamos entendiendo eso, no estamos entendiendo nada. Que tiene como presidente a Faropa, que fue un connotado integrante de la UJC en Facultad de Derecho, de las Juventudes Comunistas. Entonces, que diga que Burgueño es un peligro porque puede ideologizar la Institución Nacional de Derechos Humanos, me muestra a mí una vicepresidenta que es funcional a ese relato hegemónico marxista. Entonces, realmente está complicada la situación de nuestro Estado. Y está más de complicada porque personalidades que nosotros creíamos que podían ayudar a balancear este desbalance absurdo que hoy tenemos, y entre ellos cito nuevamente al doctor Julio María Sanguinetti, que un día escribe un artículo en el Correo de los Viernes hablando de la Guerra Fría y del doble discurso, y el día anterior nombra a Gerardo Caetano, principal relator de esta suerte de ausencia de Guerra Fría en el Uruguay, lo llama para que le presente un libro. Entonces, no tenemos quien defienda el Estado de Derecho, porque me parece, y es terrible, que el 90% de los políticos de la coalición actúan cuidándose, perdonando la expresión, cuidándose el traste. Sí, entonces, sí. ¿En qué lugar está el Estado de Derecho? ¿Cuál es el partido político que hoy puede vanagloriarse, como sí lo hacían antes, desde la batalla de Carpintería? Los partidos tradicionales pugnaban por ser el defensor de las leyes. Sí. Ahora las leyes están en una batidora absolutamente desnorteada y la pueden violar los que ganaron la batalla cultural al día de hoy. Exacto, porque exacto. Si tú o yo cometemos algún pequeño desliz, nos cae todo el peso de la ley. Sin embargo, se sientan hoy en el Parlamento o en instituciones
nacionales fundamentales, gente que ha violado todos los derechos fundamentales. Y no estoy hablando de robar un pan como la obra de Víctor Hugo. Estoy hablando de torturar, Sí, de claro. raptar, de robar y de asesinar. Sí. Esos son hoy, según la vicepresidenta de la República, porque no lo dijo explícitamente, pero al referirse a Burgueño y hablar de la politización y de la radicalización de Burgueño, que es un invento delirante de una mujer que está absolutamente desnorteada, está diciendo que todo lo demás es legítimo y que se nos va a seguir violando el Estado de Derecho porque la filosofía marxista le pudrió el cerebro. Es increíble porque cuando habla así de Burgueño está hablando de una persona que fue dañada de por vida porque su papá, yendo al nacimiento de su hijo, es víctima colateral de un atentado tupamaro y termina muerto. Muere. Muere el padre el mismo día que nace Burgueño. Muere el padre de Burgueño. Se Y el perdió la Estado uruguayo, el sí, Estado uruguayo la no le está, vicepresidenta. no le está rindiendo cuentas a Burgueño. El Estado uruguayo no le está diciendo qué pasó con su papá, que no fue a atentar contra las instituciones, que no se levantó en armas por un sueño socialista, que no estaba vinculado con ejércitos clandestinos. Bueno, entonces cuando vemos eso decimos, se desinstaló la lógica del Estado de Derecho republicano. Ya no hablamos más de legalidad, no hablamos más de seguridad, de debido proceso. Se instalaron otros parámetros. Tú lo decías muy bien en una nota que te escuché el otro día. Se instalaron parámetros donde los derechos humanos son los derechos de la colonización ideológica marxista, porque ellos están convencidos que tienen que hacer la revolución que destierre la propiedad privada, que saque la separación de poderes, porque estos son modelos burgueses que hay que tirar abajo. Hablemos claro cómo es, porque ellos además no son sinceros, no instalan cuál es el programa de gobierno que quieren. Viste que simulan que están como en democracia, simulan como que están contra el gobierno, que se oponen a cualquier medida del gobierno, pero están desestabilizando, quieren el poder de nuevo, el PIT-CNT-FA, para lograr ese sueño socialista de planificarnos la sociedad, diseñarnos cómo tenemos que vivir y nos van a imponer cada vez más derechos al extremo de que va a ser obligatorio que los niños reciban clases de hormonización para transformaciones del sexo, y si alguna persona se equivoca y le dice a un transexual como si fuera un hombre, va a ir preso porque violó leyes de género. Es la vicepresidenta la que está pugnando por eso, por tener más juzgados de género, más fiscalías de género. Se desinstaló la República, ya no está más en el discurso. Más terrible lo que acabas de decir, hay un escalón más arriba que lo hace más terrible. La vicepresidenta de la República, con sus declaraciones, avaló el nuevo concepto de derechos humanos que lo instaló la izquierda hace 70 años. Para la señora vicepresidenta y para el gobierno, porque ella lo representa, los derechos humanos son relativos y son subsumibles, porque el derecho del padre de Diego Burgueño al salir a la calle para conocer a su hijo, según la vicepresidenta, es espurio. ¿Ah, sí? Ahora, el derecho humano de Topolaski de asumir en el Senado como vicepresidenta después de haber matado y de declarar, está grabado cómo elegía a sus víctimas, eso sí es un derecho humano. Y ahora no tenemos solo al Frente Amplio o al PIT-CNT, ahora tenemos a la vicepresidenta de la República y tenemos a la calle Pou, que en vez de haber sentado a toda la coalición y haberle dicho vamos a transformar la Institución Nacional de Derechos Humanos en una institución humanista que nos defienda a todos, no, permite este desglose de 20 y pico, uno mecánico, el otro veterinario, el otro... No importa la calaña moral. Es más, no solo no importa, sino que la declaración de la vicepresidenta, que debió haber guardado silencio, avala que los valores morales a tener en cuenta, dada la historia de esta institución, es tener delitos de sangre o haber atentado contra la República, porque solamente así se entiende que se siga avalando lo hecho por esta institución y se vete a un representante por haber sido víctima de lo que hoy la coalición
no tiene coraje de defender. La coalición perdió el coraje de defender el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en toda su expresión. Se comieron el verso de la izquierda, que hoy lo hace Maduro y hace 62 años Fidel Castro, que si tú no estás con la revolución, podés perder todos los derechos fundamentales. Te pueden raptar como a Molaguero, te pueden asesinar el padre en la calle como a Burgueño. Eso es lo que está diciendo la vicepresidenta de la República. Los derechos humanos cuentan para los marxistas que siguen la revolución. Sí. Es terrible. Es terrible. El mensaje es terrible. Además, cuando se ve el tono de ella y cómo lo dice, haciendo clara alusión, sin mencionarlo, a Burgueño, yo sentí realmente el dolor de la afrenta a la soberanía del pueblo oriental. Fue realmente una descarada afrenta, una burla, como de una mujer prácticamente militante de una hegemonía marxista, que nos está diciendo a modo casi de una dictadura solapada, de una dictadora, perdón, solapada, que ese tipo de gente no puede estar en esa casa. En esos tonos prácticamente habla. En ese tono. Que no puede estar en esta casa que es de esa tradición, como tú decís muy bien, Mercedes, que es de una prosapia, de una genética marxista que proviene de aquella heroica revolución, le falta decir eso, de aquella heroica revolución que por las armas fracasó, pero que políticamente y financieramente triunfaron. Y dentro de ese triunfo financiero, de la inmediata reparación patrimonial, de la cual nos da cuenta el gobierno de Sanguinetti primero, que no se perdió tiempo porque le hicieron en febrero y en marzo, en enero y febrero, porque en marzo enseguida se sancionó, es otro de los grandes culpables. El Estado uruguayo repara patrimonialmente a gente que se alzó en armas para sacarnos la República Democrática y las instituciones. Y las fuerzas militares que fueron convocadas por el sistema político, porque estaban, no voy a decir la palabra, más que por convicción, porque estaban asustados más que por convicción, y una gran parte de la población uruguaya que ya no quería saber más nada con tanto atentado que había y con tanta incertidumbre, bueno, se tuvo que resolver finalmente a regañadientes un estado de excepción al cual le decimos dictadura. ¿Para qué? Para defender la institucionalidad republicana y democrática, donde siguió funcionando el Poder Judicial, donde la economía de mercado siguió funcionando, la propiedad privada también, y yo me eduqué en esa dictadura y me educaron para ser demócrata, por eso hoy hablo de la libertad. A mí no me metieron en los planes de estudio del liceo que la dictadura era el gran régimen y que la ultraderecha era mejor que la república y que el libre pensamiento. No, vimos liberalismo, eclecticismo, constructivismo, marxismo cultural. Nos dieron todas las versiones de la filosofía en el liceo y en la facultad. En Facultad de Derecho me enseñaron el proceso histórico de la evolución constitucional del Uruguay. Nos enseñaban la Constitución del 67. Derecho Constitucional 1, Derecho Constitucional 2. Derecho Penal, Código Penal. Y así todas las leyes vigentes, es decir, esa dictadura no vino para quedarse como un régimen, ¿eh? En cambio ellos, en plena democracia, simulando ser demócratas, nos inocularon toda la ideología marxista en la educación, y a través de FENAPES, le abrieron y a nuestros las políticos puertas. les compraron el discurso. Vuelvo lo mismo. La historia que se le enseña a nuestros hijos y a nuestros nietos, que dice que la dictadura empezó en el 68, entre sus principales redactores está Gerardo Caetano, el presentador y amigo de Julio María Sanguinetti. Entonces, y José Rilo también, ¿no? Acá tenemos una trinchera clara, que es el marxismo, sin lugar a dudas, y tenemos otra trinchera en las sombras, que es muchos dirigentes de los partidos tradicionales que deben tener muchos muertos en el placar, porque si no, no se justifica ni lo de Sanguinetti, ni lo de la calle Pou, y menos el dislate de la vicepresidenta de la República, que cree que desarrolla su función para dar charlas sobre masculinidad o sobre varios binarios. No, la vicepresidenta tiene que hablar del Estado de Derecho y decir que las leyes y la Constitución se deben cumplir y que el valor moral de la patria se fundó en el humanismo y no en las paparruchadas que salen de esa boca, que me siento avergonzada de que nos represente como vicepresidente de la República. Pero guay,
que acá hay ministros, acá hay un Sí, 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 presidente, sí. acá hay Sí. miles de Pero justo una funcionarios. vicepresidenta que representa al gobierno dentro del Partido Nacional, que es el Partido por la Defensa de las Leyes. Es increíble. Es el partido Increíble. fundado para defender las leyes, Yo por Oribe. hace 2 o 3 años escribí, enojada con determinados personajes de los partidos tradicionales, escribí un artículo en el cual explicaba que a veces hay ciertos movimientos que cooptan los partidos Claro, políticos, pero que no son los dueños de los partidos políticos, que claro. los dueños es la historia, la Exacto, tradición, los exacto, ciudadanos de a pie que siempre exacto. han apoyado esos partidos. Y hoy está vigente, no confundamos, Exacto. que alguien copte tu casa y se haga del poder de tu casa con las armas o con cualquier poder, no significa que sea el representante genuino de No, tu no, hogar. no devalúa en nada el sagrado patrimonio institucional de un partido político como el Partido Nacional. Eso está Que claro, nació defendiendo las leyes claro. y ahora Claro. tenemos a títeres Y que digo, nos están diciendo que es claro. justo y es moral violarlas todas. Yo lo extrapolo esto, no confundamos, está bien lo que dice Mercedes, porque es importante aclararlo. No entremos en la confusión de que porque ciertos personajes cooptan los partidos políticos dejan de tener valor. Por favor, no es así. El Partido Colorado tiene un sagrado patrimonio histórico, el Partido Nacional también lo tiene, y por supuesto que también, importante aclarar esto, fundamental el sagrado patrimonio de los orientales respecto a nuestra república, nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia. Porque después hay gente que dice, no, yo ya entonces no creo más en el Estado, me voy a ser anarquista, no tiene nada que ver, por favor. Estos son personas que están cooptando las instituciones, las adulteran, tergiversan. Es lo mismo que decir, no, mirá, yo no soy capitalista porque hay capitalistas que abusan de la gente. No, esos son las personas que actúan mal. Hay que analizar el sistema. Este es un problema de sistema. Lo que estamos hablando contigo es un problema de sistema. Nos han vendido un sistema, ellos robaron primero para tener plata y después venden el sistema. Entonces vendieron el sistema cultural. Y están estos otros a la sombra, como tú decís, bastante, ¿cómo te diría? Temerosos de muchas cosas que le compran lo que le venden. Compraron lo que le venden. Entonces creo que estamos en ese país, me parece, Mercedes, Claro, metafóricamente. compraron lo que le venden, pero tienen cuenta, cuidado, ¿eh? Hay cuentas muy abultadas de personajes que salen a hablar en contra de la República veladamente Mm. y se han asegurado el poder salir a vivir al exterior, por supuesto Occidente, no van a vivir a Venezuela o a Cuba, ¿no es No, cierto? claro, Hay claro. gente que tiene departamento en Miami, Sí, hay sí, mucha corrupción. sí, 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 Nosotros somos el hermano más disimulado sí, del resto de Latinoamérica. es verdad. Hay algunos, como los Castro, como los Chávez, como los Maduros, que se muestran abiertamente Mm. porque hace unos años estamos viendo en Latinoamérica gobernantes ricos y pueblos cada vez más pobres. Los Sí, sí, nuestros son más disimulados, pero si empezás a escarbar, sí, en Panamá hay una cantidad sí, de gente que no es gratuita que nos esté entregando y nos siguen entregando. Y sí. antes decíamos, nos entrega el FA. No, Mm. ahora nos entrega la coalición Sí, también. sí, eso sí, Entonces, tenemos un problema serio serios. y tenemos que recuperar el manejo y el origen, como lo dije el otro día en un programa, el humanismo. Los Mm. partidos tradicionales no le pertenecen a estos vándalos piratas. Los No, partidos claro. tradicionales nacieron para defender las leyes, Mm. el Estado de Derecho en toda su concepción. Y Es no así. es lo que pueda decir alguien trasnochado que debería Mm. renunciar Mm. porque no se representa nada más que a ella y a su Claro. economía y a fuerzas de Agenda 2030 que nos han vendido, y esto vuelvo a nuestra historia, han vendido el rico patrimonio de los orientales. Y Total. esto vuelve a ser absolutamente vigente. Acá Total. hay alguna gente convencida, soñadores, delirantes, y hay muchos que bailan. Es un dicho que siempre lo digo, Mm. por la plata baila el mono. Hay Mm. gente que ha Mm. vendido el rico patrimonio de los orientales para engrosar sus cuentas en el exterior, y es patético. Bajo el vil precio del mercantilismo, diría yo. Y como diría, cierro la nota con esto, Milei siempre dice algo que decía Bastiat un siglo antes,
No crean nunca en esa persona que está en el gobierno y que nunca trabajó en la actividad privada, que siempre vivió del Estado. Hay que empezar a mirar eso. No se puede creer en gente que no ha tenido una vida real, que siempre han vivido, que fueron siempre diputados, siempre fueron senadores, tuvo un carguito acá, un carguito allá. Zánganos del Estado, parásitos del Estado, como dice Milei. Y lo mismo decía Bastiat, ese excelente pensador económico francés, que decía, no creo en los funcionarios públicos que han hecho de su vida la función pública. Lo que diría Trevijano en España, la politocracia, que ya no es democracia, la aristocracia política, ¿no? Los aristócratas del poder político, los que siempre están allá, siempre son los mismos nombres, siempre vemos lo mismo, y pasan las décadas y decís, hacés la cuenta, ¿y qué hicieron? ¿Qué renovaron? ¿Qué transformaron en el país? ¿En qué mejoraron la condición humana de nuestra ciudadanía? En nada. En Simplemente nada. han pactado ahora con una hegemonía cultural que nos va arrasando nuestra república y nuestro Estado de Derecho. Pero Es bueno, muy triste y además, en el caso de nosotros, no sufrimos en carne propia familiarmente, pero yo imagino lo que debe ser esa cantidad de gente que tiene detenidos, no solo los sí, prisioneros políticos, que son prisioneros políticos, y sí, estoy dispuesta a debatir con cualquiera de los tirifilos que dicen en Uruguay no hay presos sí, políticos, sí, los hay. sí. También los que están detenidos por la oprobiosa ley de género que fue votada con sistema de partido único. Si tú estás padeciéndolo, me imagino lo que debes sentir al pagar impuestos para mantener a toda esta gente Claro. que un día sí y otro no sale en televisión refrendando la violación al Estado de Derecho. Estamos viviendo momentos cruciales para la República y para el sistema político, porque una clase política tan vergonzosa hace necesariamente y lamentablemente que los ciudadanos la cuestionen. Y Sí, no sí. olvidemos que la política sigue siendo hoy en día la única forma de manejar nuestra vida en sociedad. Entonces, cuando salen políticos que avergüenzan la tarea política, están debilitando enormemente el sistema republicano de gobierno. Sí, algo realmente muy delicado. Están debilitando y devaluando el sistema racional de convivencia, que es un sistema republicano y político de organización de nuestras vidas. Gracias, Mercedes, una vez más por compartir con nosotros estos análisis críticos que tienen la idea de volcarlos a la opinión pública, ¿no? Y que tengamos más elementos de juicio para valorar el país en el que estamos. Porque siempre la pregunta es, ¿en dónde estamos? En dónde estamos. Un placer. Nos seguimos encontrando para conversar y que tengan todos buen fin de semana. Muchísimas gracias. Mercedes Vigil conversando con nosotros, la escritora Mercedes Vigil, investigadora. Vamos a una pausa y cerramos este programa con mi editorial.